Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la hipertensión. Para comenzar, ¿qué es la hipertensión? Bueno, el gobierno de México nos dice que la hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias para que circule por todo el cuerpo. Esta llega a presentar síntomas tales como el dolor de cabeza intenso, el mareo, el zumbido de oídos, también la sensación de ver lucecitas, visión borrosa, dolor en el pecho y o lumbar y tobillos hinchados. Ahora bien, la hipertensión se llega a categorizar. Para esto tenemos esta tabla en donde se muestra la categoría de la presión arterial, que puede ser normal, elevada, y ya cuando es hipertensión, que sería etapa 1 o estadio 1, etapa 2 o estadio 2. En esto vamos a tener dos, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En la normal podemos ver que es la presión arterial sistólica menos de 120 milímetros de mercurio, con una presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Cuando tenemos una presión arterial elevada, llegamos a tener de 120 a 129 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica de menor de 80 milímetros de mercurio. ¿Cuándo decimos que es hipertensión? Hipertensión en etapa 1 es cuando tenemos de 130 a 139 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica de 80 a 89 milímetros de mercurio. En etapa 2 sería una presión más o igual a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica de más o igual a 90 milímetros de mercurio. Lo siguiente que vamos a revisar va a ser la medición de la presión arterial en consultorio. Y basándonos en esta imagen, imagen es tomada de la Clinical Practice Guidelines del 2025. Traduciendo los pasos, lo primero sería el paciente debe de evitar cafeína, ejercicio y fumar durante al menos 30 minutos antes de la medición. Y también debemos de asegurarnos que el paciente haya vaciado su vejiga, con el fin de que no haya falsos resultados. El segundo paso va a ser usar un dispositivo de presión arterial que haya sido validado por su precisión. Esto por lo común son dispositivos oscilométricos, los cuales estiman la presión arterial midiendo las oscilaciones durante la inflación o desinflación del manguito. En el punto de máxima oscilación del manguito, la presión arterial en el manguito es equivalente a la presión arterial media en la arteria. Y la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica se estiman utilizando algoritmos. El tercer paso es utilizar el tamaño correcto del brazalete en un brazo descubierto. El cuarto punto nos indica que el brazo del paciente debe estar apoyado a la altura del corazón. 5. El paciente debe de estar relajado, sentado en una silla, pies en el suelo, piernas sin cruzar y espalda apoyada durante más de 5 minutos de reposo. 6. Ni el paciente ni el profesional de salud deben hablar durante el periodo de reposo ni durante la medición. El paciente no debe de usar su teléfono. 7. La medición debe realizarse en una habitación con temperatura controlada. 8. Realizar 2 o más mediciones de presión arterial con al menos un minuto de diferencia. Promediar las lecturas y proporcionar al paciente sus resultados de forma verbal y por escrito. Para el monitoreo de la presión arterial en casa tenemos dos opciones, la MAPA y la AMPA. Estas opciones ofrecen estimaciones de la presión arterial basadas en un mayor número de mediciones que las obtenidas en el torno de la consulta, mejorando la precisión y exactitud para detectar los niveles verdaderos y habituales de la presión arterial en un paciente. Ahora te preguntarás, ¿qué es AMPA y qué es MAPA? Bueno, la AMPA consiste en que el propio paciente, siguiendo instrucciones específicas de un profesional, realice mediciones periódicas de su presión arterial en su domicilio sin tener que desplazarse. En cambio, la MAPA registra de forma automatizada la presión arterial durante 24 horas, incluido el periodo de sueño. El dispositivo portátil toma medidas a intervalos programados. Para realizar el monitoreo de la presión arterial en casa debemos de seguir los siguientes pasos. Primero, el dispositivo y brazalete. Debemos utilizar un dispositivo de presión arterial que haya sido validado por su precisión. Esto se debe consultar con el médico u otros miembros del equipo de salud y revisar en el sitio www.validatedpp.org. También se debe de usar el tamaño correcto del brazalete acorde al tamaño del brazo. Después, preparación del paciente. Evitar fumar bebidas con cafeína o hacer ejercicio 30 minutos antes de la medición. Posición del paciente y del brazalete. Primero, colocar el brazalete en un brazo descubierto.
El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón. La parte inferior del brazalete debe colocarse justo arriba del codo, relajarse y sentarse en una silla. Pies en el suelo, piernas sin cruzar y espalda apoyada. Descansar al menos 5 minutos. Medición de la presión arterial. Mientras se mide la presión arterial, el paciente no debe de hablar, no usar el teléfono ni ver televisión. Frecuencia recomendada: tomar 2 mediciones con 1 minuto de diferencia, 2 veces al día, un total de 4 mediciones, 2 en la mañana después de orinar y antes de comer o tomar medicamentos y 2 en la noche antes de dormir. Medir la presión durante mínimo 3 días hasta 7 días, que sería lo ideal antes de la cita médica. Registro. Registra las mediciones por escrito o electrónicamente. Comparte tus resultados con tu médico. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver.